¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición del consultorio Juan de Diano, como siempre auspiciado por la Orden Hospitalaria de la Clínica San Juan de Dios Lima. Hospitalidad que cuida tu salud. Para eso me encuentro en los exteriores de la Clínica San Juan de Dios Lima, específicamente en el ambiente de Alares. Como pueden apreciar, ahí en el cartelito es la unidad de descarte TEA y evaluación de neurodesarrollo Alares, donde vamos a hablar con la doctora Stephanie Cavala para tocar el tema del autismo más allá del diagnóstico. Así que en breve vamos a hablar de este importante tema. Muy bien, y nos encontramos ahora sí con la doctora Stephanie Cavala, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Stephanie? Muchas gracias por venir a este espacio con nosotros. Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con todas nuestras familias. Y bien, justamente esta entrevista es a propósito del Día Mundial del Autismo, que ha sido hace poco, ha sido el 2 de abril. Y es importante que toquemos estos temas para toda la comunidad juandediana, para todos los padres que de alguna manera tienen la sospecha, ligera sospecha de que quizás su niño o niña puede tener esta condición. Quisiera que en palabras sencillas nos expliques qué es el autismo y qué es importante tener en cuenta para identificar las primeras señales y estar alertas. Muy bien, Giancarlo. A ver, te comento. El autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por tener un inicio temprano en los primeros años de vida del paciente y que tiene una manifestación muy heterogénea. Es muy variable a lo largo de la vida, pero sí se ha visto un patrón en el comportamiento que es en común en todos estos casos, que se caracterizan principalmente por la presencia de dificultades en el desarrollo de la comunicación social. Y por otro lado está la presencia de conductas repetitivas, intereses restringidos y estas conductas ritualistas, ¿no? Entonces, ahora, estas dos manifestaciones principales pueden ir fluctuando en intensidad, en la periodicidad, según cada caso, ¿no? Ahora, como signos de alerta, la OMS recomienda prestar particular atención a los niños de 18 meses de edad, o sea, de año y medio. Hay que fijarnos si es que el niño no voltea el llamado, es decir, yo lo llamo por su nombre y el niño aparentemente no me hace caso, no me presta atención o no reacciona. Si es que el niño no sabe señalar y sobre todo que no coordina la mirada, ¿no? Muchas veces los niños que pueden tener la condición del autismo, en vez de señalar para pedir algo, van y te toman de la mano o simplemente se acercan y no dirigen el rostro hacia uno, ¿no? Otro signo de alerta también es el retraso del desarrollo del lenguaje, es decir, tener un niño que ya tiene un año y medio de edad y todavía no dice palabras completas, ¿no? O sea, puede haber silabeo, pero no hay palabras completas, o hay un retroceso en el desarrollo del lenguaje. Muchos papitos advierten que sus niños ya decían algunas palabritas, de pronto se estancaron y dejaron de hablar. Eso también se puede presentar, ¿no? Entonces, estas principales manifestaciones hay que tomar en cuenta, ¿no? O también si observamos una forma inusual de jugar, es decir, un niño que en vez de darle un uso asignado a los objetos, a los juguetes, principalmente se dedican a explorarlos, a tocarlos, a hacerlos sonar, incluso a llevárselos a la boca, o en todo caso organizarlos, acomodarlos en fila o en torres, o que tienen preferencia a guardarlos, a sacarlos, a categorizarlos. O sea, es como un juego que no es usual, no es habitual, ¿no? O que tampoco comparten, ¿no? Usualmente un niño de año y medio a 2 años, cuando hace algo te lo muestra, o sea, termina de hacerlo, quiere ver tu reacción, quiere ver como compartir contigo esa alegría. En estos casos generalmente no se ve eso, ¿no? Es un juego aislado, no se aprecia una iniciativa clara, no hay una reciprocidad tampoco al juego. Entonces, este tipo de interacción hay que prestar particular atención. Ahora, con lo que has dicho, como que por un lado me has asustado, eso de categorizar, porque yo de niño categorizaba mis cosas, pero, o sea, digamos, uno lo puede tomar quizás como juego, pero lo que tú dices es muy importante, y más que todo cuando uno es padre primerizo o madre primeriza,
Y lo normal es que uno ve a sus hijos y dice, bueno, es parte de su comportamiento, ¿no? Así O es. digamos, está en su mundo, como dicen, ¿no? Está en su mundo, está jugando, está... Y quizás esas primeras alertas, digamos que el primero quien de alguna manera debería de alertar, por así decir, y corrígeme, sería el pediatra, ¿no? El que, digamos, está viendo, digamos, cómo son los controles, pero después yo creo que parte del chequeo ya vendría a que si hay una señal, digamos, que puede ser considerado dentro de esta condición, ya lo derivan a otro especialista, como en el caso de ustedes, ¿no? Porque, digamos, hay muchos niños que pueden tener un comportamiento normal, pero, y los papás lo pueden pasar como normal, pero algunos quizás se dan cuenta cuando ya pasa cierto tiempo, ¿no? Cuando ya está un poquito más grandecito, ¿no? ¿Eso ha Claro. pasado? Claro, claro que sí, Giancarlo. O sea, en realidad, lo que pasa es cierto. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico por una cosa aislada, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le gusta hacer torres, ya es autista, eso no se puede Claro, o hacer. sea, eso es lo que voy, ¿no? Claro, exacto, tal cual. O incluso los aleteos, ¿no? O sea, un niño puede emocionarse y puede aletear, flexionar sus brazos. Por sí solo eso no necesariamente es autismo. Lo que hay que tener en cuenta es interferencias o afectación en la comunicación social, las conductas repetitivas, intereses restringidos, etcétera. Pero el otro componente es de que esto haya sido presentado en una fase temprana, se mantenga en el tiempo y genere un deterioro en el rendimiento de la persona. O sea, que sí afecte su desempeño, su calidad de vida, ¿no? Entonces, si yo tengo estas conductas y por estar en esto ya me pierdo el participar, de prestar atención en el salón, me pierdo de integrarme a mi familia, me pierdo por querer tener las cosas de una manera muy rígida, muy estricta, de una manera determinada. Ya no puedo ir en auto, no me adapto a una clase, no puedo tolerar el sonido de un lugar. Entonces, ese tipo de cosas ya estamos hablando ya de un impacto en la vida, un deterioro en la calidad de vida. Entonces, ahí sí amerita como hacerlo, evaluar, ¿no? Ahora, sobre la detección temprana, es curioso porque, aunque no lo creas, la gran mayoría de casos son detectados por los familiares, los cuidadores o incluso los docentes. O sea, el personal de salud muchas veces no lo detecta, usualmente porque justamente quizás lo ven en un momento, ¿no? A veces el niño, claro, va a la consulta pediátrica y lo que estamos buscando es ver su peso, su talla. Y de repente pasa desapercibido, Claro, ¿no? pasa desapercibido porque en ese rato, pienso que está cansado, es tímido, lo que sea, ¿no? Pero generalmente los cuidadores sí lo ven como en diferentes entornos. Cuando no socializan o de repente Claro, están ahí, ¿no? exacto. En un comportamiento, como tú dices, ¿no? A la hora Solamente del ellos, grupo, ¿no? ¿no? Aislados, así. Claro, mira, es muy importante. Ahora, ¿qué tanto, digamos, si hablamos de cifras, más o menos, cuál es el porcentaje de niños autistas con esta condición que tenemos? No sé si está bien decirte en Lima, a nivel nacional, pero ¿cuál es el porcentaje y qué tanto esto ha variado en el transcurso del tiempo? Ay, o sea, en realidad ha variado increíblemente en los últimos 20, 30 años. Las últimas cifras que se manejan, por ejemplo, en Estados Unidos, el Centers of Disease Control, ellos tienen una tasa, la última han puesto de 1 en 31, un autista cada 31 niños en Estados Unidos. Correcto. Y la OMS refiere que a nivel mundial es 1 en 100, ¿no? Hace 10 años, cuando yo salía de la residencia, estas tasas eran como 1 cada 168 casos. Entonces y antes era 1 cada 200, Claro. 300, ¿no? Entonces esto va aumentando. No significa de que haya como a veces dicen, una epidemia de autismo. No es que hoy se está contagiando o ahora todo el mundo está siendo autista, sino de que hay mayor conciencia sobre el diagnóstico, hay mayor difusión de las herramientas, hay mayor entrenamiento también de los profesionales de la salud, también hay mayor conciencia y acceso a los servicios de salud especializados, ¿no? Así como aquí, por ejemplo, en Alares, hay donde recurrir cuando alguien tiene la sospecha, la preocupación. Entonces ya hay centros, hay unidades, hay especialistas
que tienen esta preparación y que yo puedo acudir con esta duda, porque antes era como a dónde voy y iban, no saben ni a dónde ir, ¿no? Entonces claro, hay más información y eso también aumenta, ¿no? Ahora también hay más acceso a las herramientas diagnósticas y con eso se hace una mayor captación. Y otro factor importante es que en el manual de los diagnósticos en salud mental, que es el DSM-5, ha cambiado sus criterios. Entonces, antes habían como 5 entidades relacionadas a conductas pervasivas de la infancia. Y si yo tenía antes para ser autista, netamente autista, sí o sí tenías que tener discapacidad intelectual. Entonces, si alguien no tenía discapacidad intelectual, pero tenía conductas atípicas, se catalogaba como un Asperger, ¿no? Y luego tenías que tener otras cosas. En cambio, ahora ya todas estas clasificaciones se han agrupado dentro de autismo, ¿no? Entonces eso también hace que suba más la cantidad de población bajo esta denominación, ¿no? Correcto. Bueno, qué importante información. Vamos entonces a la primera pausa comercial y continuamos conversando de este importante tema con la doctora Stephanie Kavala. Y bien, como todos los meses tenemos nuestras promociones especiales para todos aquellos que se quieren atender en mamografía a 60 soles, la promoción en niño sano para lo que es pediatría a 70,50, la promoción en gastroenterología a 50 soles y el paquete cardiológico a 90 soles. Son promociones que nosotros las tenemos todos los meses o cada mes siempre sacamos algo nuevo, así que aprovechen de estos paquetes especiales que tenemos para ustedes. Y bien, regresamos con este importante tema, el autismo, que estamos justamente hablando con la doctora Stephanie Kavala. Y vamos con la pregunta que quizás, o las preguntas que quizás muchos padres se hacen, ¿no? Y acá quiero que me corrijas, ¿eh? Porque yo estoy hablando como un común denominador que está, digamos, en el mundo, que puede decir, ¿no? El autismo tiene que ver con que los padres hayan tenido algún desorden en algún momento de su vida, y disculpa lo que diga, ¿no? Por tomar mucho, por fumar mucho, es algo genético, tiene que ver con que de repente hay otras causas que generen de que al momento de que tengan sus hijos se presente esa condición. Corrígeme, pero claro, ¿cuáles son, digamos, los factores que pueden incidir para que un niño tenga autismo? Sí, está bien. O sea, en realidad, antes, o sea, te comento, mucho impacta la visión que se tenga de esta condición. Originalmente, o sea, cuando recién se detectó el autismo, se lo catalogó como una psicosis infantil. Entonces, claro, si yo lo veo como un cuadro psiquiátrico, me voy a enfocar en las conductas, ¿no? Entonces, al considerar el autismo como una psicosis, se enfocaron en los factores emocionales o afectivos de la madre, el estilo de crianza, y le denominaron las madres frigider, ¿no? Estas mamás que aparentemente no habían sido muy afectivas, muy demostrativas, muy cariñosas. Se creía que había un trasfondo por ese lado. Después se cambió la convicción hacia el enfoque más cognitivo, ¿no? Como este tema de lo que te decía de la discapacidad intelectual. Entonces ahí viró un poco el enfoque y luego nos cambiamos hacia ver la parte más orgánica relacionada al nacimiento, que hubieron quizás algunos factores. Y sí se ha encontrado, o sea, cierta correlación estadística, pero no es una correlación de causa-efecto, sino que puede haber una mayor incidencia en casos de niños que han sido prematuros o madres que durante su embarazo han tenido preeclampsia. ¿Tiene que ver la edad? Las más gestantes añosas, es decir, mayores de 37 años. Esos factores principalmente, ¿no? La prematuridad, la diabetes, la hipertensión durante el embarazo o la edad materna. Pero esta misma, como le digo, correlación estadística no sucede solo con el autismo, sucede con el TDAH, sucede con la discalculia, con otros problemas como el bajo peso al nacer. Entonces, no es causa-efecto, como te digo. Entonces, correcto. De ahí ahora, en las últimas clasificaciones de los manuales,
el autismo es catalogado como una condición del neurodesarrollo. Entonces estamos hablando de que hay todo un trasfondo orgánico, biológico y sobre todo que no es una enfermedad. O sea, a diferencia de algo que directamente me lo provocó, entonces yo me quedé así. O sea, no es que yo estaba, no es como, ¿qué te puedo decir? Como que yo sí me caí, tuve un accidente cerebrovascular. Y como consecuencia pasó eso. Y claro, o sea, no es una secuela, no es una complicación, no es una enfermedad, es como está configurada mi identidad, mi persona, mi ser. Entonces, visto así, es algo que crece con la persona, evoluciona también con la persona. Entonces, ningún niño autista tiene el mismo nivel de dificultad, las mismas capacidades o las mismas limitaciones que tenía en la primera infancia hacia la vida adulta. Esto va fluctuando. De hecho, hay muchos niños que pueden, por su autismo, tener unas limitaciones muy básicas, o sea, tener un buen pronóstico, mucho potencial, pero sí tener un nivel de discapacidad considerable por las barreras a las que se enfrenta, es decir, no acceder a educación, no acceder a terapia, situaciones de violencia, de discriminación. Entonces, mire, teniendo buen potencial, o sea, y todo lo contrario. Entonces, hay que tomar muchos factores. Lo que sí se ha encontrado como causa, pero igual, como te digo, no está todavía demostrable, pero sí se ha identificado un patrón heredable, es el aspecto genético. Porque en las familias conforme es más cercano la consanguinidad, hay más incidencia de autismo. ¿No? Entonces, si yo tengo mi primogénito con autismo, un segundo hermano tiene 30% más posibilidades de nacer autista. Exacto, que una persona promedio en comparación con el vecino, ¿no? Por decirte. Claro. Esto también incrementa en gemelos monocigóticos. De hecho, hay páginas web donde uno puede acceder a bancos de genética, donde se ve todos los genes que se han detectado en personas autistas. O sea, y se ven cómo se hacen correlaciones para ver qué genes coinciden. Correcto. Y hay pluripotencialidad de genes. Sí involucran mutaciones, o sea, es decir, mencionabas el consumo de sustancias, el tabaco. Sí. Porque digamos a alguien se le puede ocurrir eso y dice, oye, eso tiene que ver, ¿no? Claro, o sea, es como, o sea, no es que, o sea, así como yo estoy expuesto a noxas, puedo tener mutaciones y eso cambia mi configuración genética y eso puede aumentar el riesgo, sí, pero no se sabe exactamente qué acciones, en qué medida, en cuánto tiempo, qué genes. O sea, no es algo que se pueda predecir matemáticamente. Correcto. Pero sí hay mutaciones de novo, hay polimorfismos nucleares, también se habla mucho de la epigenética. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, yo no soy autista, mi esposo tampoco, mi hijo nace con cierta configuración genética que él recién cuando el niño se expone a la noxa ambiental, se activan estos genes y pueden dar, ¿no? Pero esto no se da en todos los autistas. Correcto. O sea, toda la información que hay en estos bancos genéticos y toda la investigación que se viene realizando no explica más del 30% de los casos. Entonces, tampoco podríamos decir que yo voy a encontrar siempre exactamente la causa. Es muy variable. Perfecto. A ver, Ángeles, ¿tenemos preguntas del público? Porque siempre en este espacio hay preguntas del público y esta no es la excepción. Confírmame, por favor. Sí, tenemos preguntas del público. Vamos, Ángeles, ¿cuáles son las preguntas del público? Una mamá nos pregunta por Facebook, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en casa sin sentir que lo estoy presionando? Qué importante. Sí, y qué bueno tener esa sensibilidad, ¿no? Porque a veces uno piensa en lo que yo necesito como padre. En realidad, el primer paso que yo le diría a esa mamita es conocer a su hijo, ¿no? Hay que conocer qué cosas lo estimulan, qué cosas lo excitan, lo alteran, lo desequilibran y qué cosas lo regulan. Como comentario, ustedes habrán visto quizás a un niño autista haciendo manierismos, moviendo las manitos, balanceándose. Entonces, y a veces uno cree que eso es lo que yo debo corregir. O sea, no le bajo la manito, que no mueva. O sea, hacer que esté quieto, cuando en realidad no es así. Claro, y en realidad esos movimientos, esas estereotipias son el esfuerzo que hace el niño, es su forma
De comunicarse, regularse, ¿no? O de regularse, Ajá. de querer como estar más tranquilo justamente para prestar atención, Ok. querer concentrarse, de querer poder permanecer más tiempo en ese lugar que lo está alterando, ¿no? Ujú. Entonces es una forma de calmarse. Entonces si yo le retiro esa posibilidad de movimiento, o igual, a veces el niño quiere siempre el mismo peluche, del mismo Ujú. color, lo quiere tener en la mano, o siempre quiere ver el mismo programa, o siempre quiere escuchar la misma canción. Si yo lo obligo a retirar o quitar, a no moverse, lo que puedo generar es que es como quitarle la muleta a alguien Ujú. que está enyesado, Claro. ¿no? Entonces, claro, uno quisiera que la persona no siempre necesite la muleta, uno quisiera que la persona camine solo y todo lo demás, pero si en el momento que la persona todavía no ha terminado de desarrollar las habilidades para caminar sin muleta, si yo se Ujú. lo quito, lo que hago es que se va a caer, se va a demorar. No lo vamos a ayudar. No le vamos a ayudar. Entonces Ujú. hay que conocer qué cosas ayudan a que mi niño se regule, porque eso es una forma de regularse. A la par, mientras en las terapias o en casa o en el colegio vamos estimulando y desarrollando, fomentando estas habilidades del niño, sus habilidades comunicativas, Ujú. su procesamiento sensorial, su autorregulación, sus capacidades cognitivas, para poder él eventualmente solito calmarse o llevarse, o como se dice, portarse bien. Ujú. Porque portarse bien es algo que se madura, algo que se cultiva, no es un tema de voluntad. No es que yo te digo, Ujú. pórtate bien y ya se portó Claro, bien. es por todo. Tiene que generar en el cerebro, se tienen que generar conexiones neuronales y eso conlleva tiempo, práctica, Correcto, ¿no? perfecto. Vamos con una segunda pregunta, Ángeles. ¿Qué tipo de terapias son las más importantes al inicio? ¿Qué tipo Muy de bien. terapia? Me imagino que deben haber varias terapias, todo un proceso, y eso justamente te iba a hacer en la siguiente pregunta y yo le adiciono, ¿no? Y siempre me imagino que se va de menos a más, ¿no? Ujú. Hasta que ya veamos un cambio y un progreso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, algo que siempre le digo a los padres es que todos los niños mejoran. O sea, siempre tengan presente que su hijito va a mejorar. O sea, dentro de todos estos diagnósticos, al ser condiciones del neurodesarrollo, van a cambiar con su hijo. Ahora, sobre las terapias, hay metaanálisis donde se ha corroborado todo tipo de métodos, porque tú Ujú. sabes que hay de todo, ¿no? Claro. O sea, entonces, pero curiosamente, los únicos métodos que han encontrado evidencia, al hablar de que son prácticas basadas en la evidencia, Ujú. quiere decir que se ha corroborado esa intervención con otras intervenciones, se ha comparado con placebos versus a no recibir nada, se ha comparado en diferentes poblaciones, en diferentes edades, sin conocimiento del observador. Es como que tratando de que no haya un sesgo. Ujú. Y de estas, las que han demostrado beneficio, la principal es la terapia conductual, ¿no? Es decir, la intervención psicológica, y el otro es la terapia del lenguaje, ¿no? También se ha visto una evolución favorable en lo que es la terapia ocupacional, y también muy importante, y es increíble, pero casi al mismo nivel de recomendación, está el entrenamiento de los padres. Claro. O sea, que hay programas de entrenamiento de los padres donde justamente enseñamos a reconocer estos signos en los hijos, a cómo intervenir, cómo prevenir las crisis. Porque no solamente es el niño, sino también los papás. Claro, que es importante. exactamente, porque es un sistema, Exacto. ¿no? O sea, siempre tiene que haber una tríada de terapia, casa y colegio, ¿no? Ujú. Entonces, trabajamos todos el mismo idioma, conocemos al paciente e intervenimos. Ujú. Ahora, la terapia conductual no es, o sea, si bien es cierto se conoce como terapia conductual, pero esto involucra, cada vez va tomando más en boga los métodos naturalistas, donde justamente nos enfocamos en conocer al niño, ¿no? Hay que conocer al niño, y una vez que se identifica el perfil del paciente, la intervención es personalizada. Entonces yo, por ejemplo, no puedo dar pautas globales, siempre hace esto, hace el otro, porque hay niños a los que les viene bien una cosa, a otros, a ese niño eso no le va a funcionar. Ujú. Tengo que ver cada caso se tiene que trabajar. Y también tomar en cuenta mucho las necesidades del paciente y la etapa de vida en que se encuentra. No es la misma la intervención a un niño de 3 años que recién está empezando, va a empezar el nido, que todavía no se comunica verbalmente,
a un niño de 15 años que ya tiene otros desafíos sociales, tiene otro tipo de demandas intelectuales, ¿no? Correcto. Entonces eso se ve como a grandes rasgos. Perfecto. ¿Y tenemos una tercera pregunta? Sí. Bien. Preguntan, ¿mi hijo podrá ir a un colegio regular? Qué importante, ¿no? O sea, Sí. porque me imagino que muy aparte del tratamiento, ¿hay colegios especializados? ¿O también puede ir al colegio normal? ¿Qué es lo que normalmente se suele recomendar? Claro, en realidad sí es cierto, o sea, muchos de los padres cuando uno les da el diagnóstico o les da esta información, es cierto, o sea, muchos no proceden a llorar, se preocupan y siempre puede venir esta pregunta también como va a hacer su vida normal, va a estudiar, va a trabajar. Yo lo que siempre les digo es al final también lo que dice la evidencia, ¿no? Las buenas prácticas. Eso uno no lo puede decir en el primer momento, pero sí hay factores predictores, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para personalizar la intervención. Porque hay niños que a la primera consulta que vienen a los 3 años, que no hablan, no se comunican, no juegan, no enfocan la mirada, no toleran ir al colegio, están desregulados, tienen rabietas, crisis, todo lo demás. Ese mismo niño con la intervención a los 6 años está hablando, está aprendiendo a leer, está escribiendo, a los 9 años está primeros puestos, o sea, son casos que se ha visto, que he podido ver en la práctica, ¿no? No es la regla, pero tampoco es la excepción, o sea, no son pocos los casos que evolucionan así. Igual, entonces, pero lo que va a determinar es identificar bien cuál es el nivel de apoyo que requiere esa persona. Sí hay todavía, se va cambiando porque las nomenclaturas se van actualizando, pero hoy por hoy está en vigencia la clasificación de los niveles de apoyo, ¿no? El nivel 1, nivel 2, nivel 3 para la persona autista, donde el nivel 1 es la persona autista que requiere apoyo, el segundo nivel requiere apoyo notable y el tercer nivel requiere apoyo muy notable, ¿no? Entonces, nos enfocamos en cuánto apoyo hay que dar, no tanto en cuántos problemas tiene la persona. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta si el niño tiene capacidad verbal, si es que el niño tiene un nivel intelectual promedio, cuál es la intensidad y la frecuencia de los síntomas autistas y cuál es la comorbilidad que tiene el paciente. Si yo tomo en cuenta estos 4 factores, para cada caso y en diferentes momentos de la vida de la persona, puedo tener idea de un perfil de este paciente. Ahora, normalmente una persona autista puede ir a un colegio regular, o sea, sí puede ir a un colegio regular, es decir, un colegio normal, ¿no? Promedio, como los que conocemos. Y en estos casos hay que evaluar si se considera ser un alumno inclusivo, ¿no? Pero yo para definir si es un alumno inclusivo tengo que tomar en cuenta estos factores que te estoy mencionando, ¿no? Hay niños autistas que siendo un autista a nivel 1, con un nivel intelectual promedio, con capacidades y todo lo demás, incluso teniendo estos como que uno ve en las noticias, ¿no? Como supercapacidades, ¿no? Que tienen una memoria impresionante, que tienen capacidad para los cálculos, para las fechas, los números, los idiomas. Inclusive hay ahora que te mencionas, hay novelas, series que se han sacado con casos, ¿no? También, ¿no? Claro, o sea, donde ponen de que es una persona súper inteligente, ¿no? O que destaca más que la demás, ¿no? Claro, o sea, que pueden tener estas altas capacidades, ¿no? Sí. Pero hay que valorar y eso hay que tener mucho cuidado porque aún estas personas, o sea, una cosa es tener alta capacidad para ciertas cosas que otros no tenemos, o sea, y de todas formas se reconoce ese talento, pero eso no garantiza que la persona pueda vivir sola, tomar decisiones, realizar una familia y todo eso, tampoco no significa que no lo pueda hacer. Como te digo, siempre se tiene que evaluar en cada momento y de acuerdo a eso intervenir. Entonces, un niño sí puede estudiar, hay que considerar sus necesidades y hay que personalizar la intervención. Una educación personalizada. Y en el caso que sea un niño autista con discapacidad intelectual, sí se puede recomendar que participe en un colegio especializado, ¿no? En un CEBE, que sí hay también esas ofertas, ¿no? Que se especializan en autismo y que también trabajan con las poblaciones
según sus necesidades. Correcto. Y hablemos de tiempos. Una vez que ya se realiza o digamos se diagnostica que tiene esta condición, ¿cuáles son los periodos en los cuales está en este proceso del tratamiento? ¿Cuánto dura un tratamiento, digamos, por así decirlo, óptimo o recomendado para que el niño pueda tener una mejora en esta condición? ¿O es algo que siempre se da de acuerdo a cómo va creciendo? ¿Cómo suele ser esa categorización o clasificación para que podamos decir que el niño, porque digamos la condición la va a tener, sino que se va a mejorar, ¿no? Para que el niño pueda ser más inclusivo? Claro, o sea, lo que pasa es que una cosa es hacer el diagnóstico, ¿no? Y después de hacer el diagnóstico, como le digo, hay que tipificar, hay que valorar qué nivel de apoyo requiere. Ahora, ¿eso cuánto tiempo puede ser que requiera el apoyo? Las evaluaciones. Claro. Ya no, el apoyo. Es que ahí viene esto, porque, como te decía, o sea, puede ser que el niño tenga un nivel de autismo, un autismo nivel 1, pero yo no puedo predecir si va a recibir bullying, si en el colegio... Claro. ¿no? Entonces, yo no me iba tanto a ese tema, sino, ya, identificamos, vamos en un nivel 1, pero ¿cuánto es el tiempo que debería estar en el tratamiento como para decir? Ya, no, exacto. Es que eso no está, o sea, no está cuantificado. No está cuantificado, ya. O sea, no te puedo decir, en 3 semanas, y si en 3 semanas no mejora, ya está yéndote mal. Eso no se puede decir. Claro. Porque, como te digo, hay que tomar en cuenta no solo la intervención, sino los desafíos a los que está enfrentada la persona, ¿no? Quizás en mi casa, cuando yo estoy con él, yo lo veo súper bien, ¿no? O sea, se conduce, hace sus cosas, está tranquilo, está feliz. Pero luego cuando tiene que ir a un cumpleaños que no es, o sea, ahí ya da, se ¿no? otra condición. Entonces, ¿cómo saber en qué sí está bien, en qué no está bien? Eso es muy variable. Ahora puede ser que hoy día le va mal, hoy día tuvo un día muy difícil y a la próxima semana le fue bien y luego otra vez. Entonces es como muy variable, ¿no? Por eso ahora también el signo o el símbolo del autismo es un infinito, y a veces hasta dorado, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es muy heterogéneo, o sea, no puedes especificar exactamente cuándo va a mejorar, cuándo se le va a quitar. Incluso eso de no pareces autista, ¿no? Cuando ya la persona, digamos, mejoró, llegó a un punto, muchos autistas que ya son adultos, que son comunicadores o divulgadores de información, también dicen, ¿no? Claro. Me dicen que no parezco autista porque hablo bien, porque trabajo, porque tengo familia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Me está mirando, ¿no? mira. No. Me está mirando la doctora. No. Entonces dice, ¿qué? O sea, si entre comillas, o sea, mejoré, estoy mal porque ya nunca tuve nada. Entonces, ¿cómo se supone que uno sí debería estar mal? ¿Y qué significa estar bien? Entonces, hay como mucha estigmatización, ¿no? Y eso también yo aprovecho el medio para invocar a todos estos padres que buscan como curas milagrosas, ¿no? Quieren buscar. El otro día vi un foro de unos padres de familias autistas que comentaban de que estaban llevando a sus hijos a República Dominicana para recibir un protocolo de tratamiento, que habían buscado por meses y iban a gastarse miles de dólares. Y cuando uno mira, el tratamiento son pastillas, claro. Entonces es como, o sea, no es verdad, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando uno más hay desconocimiento, claro, y te venden otras cosas que no son. Claro, además, entonces, papito, los pueden traer acá a Lares con la doctora. ¿Para qué llevarlos hasta esos lugares tan lejanos? Los pueden traer aquí, ¿no? Claro, o sea, y en realidad, o sea, si fuera o sea, uno tiene, como padre tiene el derecho de hacer lo mejor que cree por sus hijos, porque correcto. Todos quieren lo mejor. mejor, y tienen, entonces lo único que yo les podría decir a los padres es de que el autismo no es una enfermedad. O sea, quien te diga que es una enfermedad, ya por ahí estamos mal. Y uno dirá, no, o sea, pero no te lo dicen directamente. El tema es de que cuando te venden esa premisa de que con esto se le va a quitar lo autista, ya lo están categorizando como una enfermedad, como algo que yo le tengo que quitar a la persona. Y no es que yo le tengo que quitar el autismo, o sacárselo, o disimularlo, o taparlo. Lo que tengo que hacer es hacer que mi hijo sea él mismo, o sea, que madure, que se potencie, que sea feliz, que sea autónomo. Esos deben ser mis metas. Y eso es para cualquier persona, ¿no? Neurotípico, atípico.
uno como padre debe procurar eso, ¿no? Brindar las herramientas, brindar el apoyo, porque siempre en algún momento van a aparecer situaciones, ¿no? Y hay que también aceptar estas cosas. Correcto. Muy bien. Y bien, ya como cierre de esta importante entrevista, quiero que le digas a toda la comunidad juanderiana y a todos los papitos que nos están viendo por las redes sociales, qué es lo que nosotros hacemos aquí en Alares, cuál es tu trabajo, cómo podrías recomendarlos a que vengan y a que se traten contigo o con los especialistas que forman parte de Alares aquí en la Clínica San Juan de Dios Lima, y que también nos digas tus horarios, en qué horarios te encuentras y en qué horarios se encuentran todos los especialistas. Ok, sí, Giancarlo. A ver, Alares es una unidad de diagnóstico. Ya estamos enfocadas en el diagnóstico de condiciones del neurodesarrollo. El sistema está conformado por 3 evaluaciones. Se hace una evaluación por un pediatra, por un neuropsicólogo, que es un psicólogo con una especialización en neuropsicología, y por un médico rehabilitador. Entonces, el objetivo de este circuito, de estas 3 evaluaciones, porque son consultas, es recabar justamente estos antecedentes, cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido la infancia, si ha habido problemas de salud, tener este tema de la historia clínica que le evalúa el pediatra. Luego el neuropsicólogo recaba información sobre las conductas del niño, sobre cómo es su comportamiento, las conductas que observan en casa, en el colegio, sus dificultades académicas que haya tenido, ¿no? Entonces se va armando la historia clínica y finalmente en la consulta de rehabilitación, mi persona y los colegas lo que hacemos es evaluar al paciente, observarlo y también realizar algunos test de screening y detectar a nivel de la evaluación clínica más la historia que se ha recabado ya una presunción diagnóstica. Y si es que se requiere, se piden ya evaluaciones específicas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en Alares y luego, de acuerdo al diagnóstico, también se define cuáles son las necesidades del paciente en ese momento y cuál va a ser la intervención que va a requerir también en este momento. Como te digo, luego el seguimiento en el caso de los pacientes autistas se hace en el centro TEA, donde ya son atendidos por las terapias integrales, ¿no? Que tenemos terapia de lenguaje, terapia conductual, terapia ocupacional, ¿no? De integración sensorial, terapia de aprendizaje. También la terapia conductual va apoyada para los padres, ¿no? Y ahí el seguimiento lo hace un neuropediatra. Excelente. ¿Y los horarios? ¿En qué horarios nos pueden encontrar? ¿Qué días específicamente? Bueno, yo estoy viniendo los días lunes y también algunos días viernes. De ahí la atención es corrida, ¿no? Está en diferentes horarios. Perfecto. Entonces ya lo saben, amigos, pueden encontrar esta información y todo el tratamiento aquí en la Clínica San Juan de Dios Lima. Le agradecemos a la doctora por este tiempo que nos ha dado y específicamente por hablarnos acerca del autismo. Me imagino que habrán quedado satisfechos y si por ahí tienen alguna pregunta lo pueden hacer escribiéndonos a nuestras redes sociales, que en las próximas ediciones o en la próxima edición nosotros estaremos contestando, o constantemente haremos foros también para poder ahí responder o recabar cualquier información que puedan tener.